Buenas, de nuevo, crack bursátil. Este vídeo muestra las impactantes advertencias que Warren Buffett dio en su última conferencia anual, donde nos da un claro ejemplo de la impredecibilidad del mercado y de cómo una crisis podría estallar en cualquier momento. Pero quédate hasta el final, donde relata cómo la mayoría de pequeños inversores pierden dinero en el mercado a largo plazo, especialmente en épocas de incertidumbre. Así que te dejo con este extracto tan revelador de la conferencia anual de Berkshire Hathaway. Me gustaría repasar dos elementos que me gustaría que los nuevos participantes en el mercado de valores reflexionaran un poco antes de intentar hacer 30 o 40 operaciones al día para beneficiarse de lo que parece un juego muy fácil. Así que me gustaría ir a la diapositiva 1. El 31 de marzo hice una lista de las 20 compañías más grandes del mundo por valor bursátil. La mayoría de los nombres te resultarán familiares. Esta lista estuvo liderada por Apple con un poco más de 2 billones de dólares y la compañía número 20 valía 330.000 millones. Esas son las 20 compañías más grandes del mundo por valor de mercado el 31 de marzo. Ahora, si tuviera una pequeña máquina de preguntas para poder evaluar realmente esta respuesta, podríamos mostrarla un poco más tarde, pero técnicamente es imposible. Pero lo que me gustaría que hiciera es ver que la lista comienza con Apple. Saudi Aramco es una empresa bastante especializada en su país. No lo intente con esta empresa. No sé si es un 95% propiedad del gobierno o qué, pero es esencialmente un país que está a la venta en términos de ese negocio. Pero las 6 principales empresas, 5 de ellas son estadounidenses. Así que cuando escuchas a la gente decir que Estados Unidos no lo ha hecho bien, no funciona muy bien o algo por el estilo, ya sabes, en todo el mundo, de las 6 principales empresas de mayor valor, 5 de ellas son de los Estados Unidos, y si lo piensas, sabes que hablamos un poco sobre esto el año pasado, pero en 1790 teníamos la mitad del 1% de la población mundial. Teníamos 3,9 millones de personas, 600.000 de ellos eran esclavos. Irlanda tenía más personas que Estados Unidos. Ucrania tenía el doble de personas que los Estados Unidos. Así que ahí estábamos. Pero, ¿qué teníamos? Teníamos un mapa para el futuro, un mapa aspiracional que de alguna manera ahora, solo 232 años después y varias décadas tras la Constitución, nos deja con 5 de las 6 principales empresas del mundo. Sabes que no es un accidente, y no es porque fuéramos mucho más inteligentes o más fuertes, ¿sabes? Tuvimos un buen suelo, clima decente, el sistema ha funcionado increíblemente bien. Imagínese pensar en 5 de las 6 principales empresas del mundo que terminaron con un país que comenzó con la mitad del 1% de la población hace solo unos cientos de años. Pero lo que me gustaría que hicieras es mirar esa lista por un minuto o dos si quieres y luego hacer una estimación. Haz tu propia suposición. ¿Cuántas de esas compañías estarán en la lista dentro de 30 años? Aquí están esas potencias. ¿Y cuántos estarían en la lista? Bueno, saben que no serán los 20 mismos. Puede que ni siquiera sean estos 20 hoy o mañana. Esto fue el 31 de marzo. ¿Qué adivinarían y pensarían al respecto? ¿Crees que acertarías? Ponte que siguen en la lista 5 u 8 compañías, sea lo que sea. Ahora te invito a mirar la diapositiva 2, que se remonta a un poco más de 30 años al pasado, y mira las 20 empresas más grandes de 1989. Y si miras los 20, hay dos cosas que deberían captar su interés, al menos dos. Ninguna de las 20 más grandes de hace 30 años está en la lista actual, ninguna, 0. Entonces había 6 empresas estadounidenses en la lista y sus nombres les serán familiares: General Electric, Exxon, IBM, y estos todavía existen. Merck está allá abajo en el número 20, pero ninguno se mantuvo en la lista 30 años después. 0. Y supongo que muy pocos de ustedes, cuando les pedí que me dijesen cuántas se mantendrían en la lista en los próximos 30 años, habría pensado que serían 0. Y no sé si será 0. Pero es un recordatorio de las cosas extraordinarias que pueden suceder, cosas que a usted le parecen obvias. Japón tuvo este maravilloso mercado alcista durante mucho tiempo.
por lo que tuvo una serie de empresas japonesas en la lista de 1989, pero hoy no hay ninguna empresa de Japón aquí. Los Estados Unidos tenían 6 en 1989, ahora tenemos 13 empresas de las 20, pero no son los mismos 6 del pasado. Los invitaría a pensar en otra cosa mientras miran esta lista de 1989. No fue la edad oscura y significa que no solo estábamos descubriendo el capitalismo o cualquier otra cosa. La gente pensaba que sabía mucho sobre el mercado de valores y la teoría del mercado eficiente, y lo sabía. Y si miras, la empresa líder en ese momento tenía un valor de mercado de 104.000 millones de dólares, por lo que el valor de la empresa más grande del mundo durante 30 años ha pasado de 100.000 millones a 2 billones, y la empresa número 20 ha pasado de 34.000 millones a 340.000 millones. Eso dice algo sobre lo que sucedió con la igualdad, que es un tema candente en este país. Te dice un poco sobre la inflación, pero este no fue un periodo altamente inflacionario en general, pero te dice que el capitalismo ha funcionado increíblemente bien, especialmente para los capitalistas, y es un número bastante asombroso. ¿Crees que podría repetirse esto dentro de 30 años? Podríamos tomar 2 billones para Apple, multiplicar cualquier empresa y obtener 30 veces su valor para el líder. Sabes que parece imposible y tal vez es imposible, pero estábamos tan seguros de nosotros mismos como los inversores y Wall Street lo estaba en 1989 como lo estamos hoy. Pero el mundo puede cambiar de maneras muy dramáticas y solo te daré otro ejemplo en el que podría reflexionar, y es cuando comienza a sentirse demasiado seguro de sí mismo. Una cosa que muestra, por cierto, es que es un gran argumento para los fondos indexados. Lo único que tenía que hacer era estar a bordo del barco. Usted sabe que todos iban a una mejor tierra prometida, solo para saber qué era lo que obtendría, pero no pudo evitar hacerlo bien si solo tuviera un grupo diversificado de acciones de Estados Unidos como en un fondo indexado. Estas serían mis preferencias y mantenerlas durante un periodo de 30 años, pero si pensabas que sabías mucho sobre cuáles acciones elegir o si la persona a la que habías contratado le estabas pagando mucho dinero por tener todas esas ideas. Pero se daría cuenta de que usted, con sus mejores ideas en 1989, no necesariamente lo hizo bien, aunque las acciones en general eran absolutamente el lugar para estar. En segundo lugar, las personas se sienten enormemente atraídas por varias industrias. Quiero decir, piensan eso. Piensan si saben que la compañía dice que está en la industria X, y si eso es popular, puedes vender IPOs, puedes vender especificaciones, puedes atraer personas que ignoran los números de ventas, los números de ganancias. Simplemente sabes que ese es el lugar para estar. Un sector de alto potencial y de moda. ¿Dónde estaba el lugar para estar en 1903 cuando mi padre nació? En 1903 Henry Ford estaba comenzando. La compañía de motores Ford fracasó un par de veces antes, pero estaba a punto de cambiar el mundo. Quiero decir, el auto, cuando piensas en todo, tenemos una gran compañía de seguros de autos, pero si no hubiera autos no tendríamos Geico, pero transformó el país, y luego la invención del motor trajo el salario diario de $5, y eso fueron las líneas de montaje, y todo lo relacionado con automóviles fue algo enorme. Así que supongamos que echamos un vistazo rápido en 1903. De todas las autopistas interestatales, 290 millones de vehículos en las carreteras de Estados Unidos. Elegir el sector con mayor futuro era fácil. Van a ser autos, van a ser autos. Bueno, somos dueños de una empresa llamada Marmon. Se la compramos a la familia Pritzker hace algunos años. Los Pritzkers habían construido este negocio a partir de muchas empresas que habían adquirido, y el nombre de su empresa era Marmon, y no sé exactamente por qué Jay y Bob decidieron llamarlo Marmon, pero tenían una compañía llamada Marmon que en 1911 había sido la empresa cuyo automóvil ganó el primer Indianápolis, y tal vez por eso la llamaron así. Estaban orgullosos del hecho de que la empresa en 1911 nombró al ganador de las primeras 500 millas de Indianápolis
Indianápolis. También fue la compañía que inventó el espejo retrovisor. No estoy seguro de si fue una gran contribución a la sociedad, pero en las 500 millas de Indianápolis, el tipo que normalmente se sentaba al lado del conductor y miraba hacia atrás para decir lo que estaban haciendo los competidores era un lastre, así que inventaron el espejo retrovisor. Así que supongamos que el tipo decidió que los autos eran algo increíble y algún día harían un Indianapolis 500 y algún día tendrían revisores de autos y algún día 290 millones de autos estarían zumbando alrededor de los Estados Unidos. Decidí mirar la historia y pensé en poner la lista de compañías automotrices a lo largo de los años, y originalmente iba a poner solo las empresas que empezaban por M para poder ponerlas en una diapositiva, pero cuando fui y vi todos los que empezaban por M, decidí poner todos los que empezaban por MA, y como pueden ver hubo casi 40 compañías que empezaban por MA y entraron en el negocio automotriz, incluido nuestro pequeño Marmon, allí en la columna de en medio, y duró bastante tiempo, pero vendía autos en la década de 1930. Fueron realmente muy especiales, pero en cualquier caso hubo al menos 2000 empresas que ingresaron al negocio automotriz porque claramente tenían este increíble futuro. Y por supuesto recuerdas que en 2009 tan solo quedaban 3 de las 2000 compañías, 2 de las cuales quebraron ese mismo año. Por lo que hay demasiadas acciones para elegir en lo que sabes que será una industria maravillosa en el futuro. Todos comenzaron con compañías de automóviles, al igual que todos están comenzando algo ahora que puede ser donde puedes obtener dinero de las personas. Pero hubo muy pocas personas que eligieron el ganador. General Motors se convirtió en la empresa dominante, así que solo quiero decirles que no es tan fácil como parece. Y esta es la advertencia de Buffett sobre la dificultad de elegir acciones individuales y nos da un claro ejemplo de por qué la gran mayoría de pequeños inversores pierden dinero. Por último, no te pierdas este impactante vídeo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.